En este video te platicaré sobre el principio de los impuestos. Recordemos que el artículo 31, fracción cuarta, señala que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, los estados, la Ciudad de México y del municipio en que residan de manera proporcional, equitativa, que dispongan las leyes. Estos componentes del mencionado artículo constituyen los principios sobre los cuales se ha desarrollado el sistema impositivo mexicano. Los principios generales de los impuestos señalan las características que estos deben de reunir. De acuerdo con la Constitución, se reconoce la obligatoriedad del principio de proporcionalidad, de certidumbre o legalidad y el principio de equidad. Adam Smith, importante economista, quien escribiera La riqueza de las naciones, adiciona dos elementos más, que son el principio de comodidad y de economía, que se procura esté presente dentro de la legislación tributaria mexicana. Comenzaremos explicando el principio de proporcionalidad. Está explícito en el artículo 31, fracción cuarta. Hace referencia al hecho de que si bien todo ciudadano debe contribuir al gasto público, debe hacerlo en función de su verdadera capacidad económica. Lo anterior significa que a mayor riqueza, mayor contribución. Un ejemplo que valida esta situación es la tabla de tarifas que determina el ISR a aplicar por parte de las personas físicas. El principio de legalidad o de certidumbre corresponde a la enunciación del citado artículo respecto a contribuir para los gastos públicos según dispongan las leyes. Esto significa que para que exista una contribución debe haber una ley, pero además de la existencia de la ley, estas deben precisar el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y periodo de pago. Esto permite darle certidumbre al contribuyente. Así, las personas obligadas al pago de un impuesto pueden conocer con certeza la obligación y saber con exactitud cuándo, cómo y cuánto pagar. De igual manera, se debe informar las consecuencias de no cumplir con la obligación. El principio de equidad es la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo. En este punto es importante mencionar el papel de las exenciones. La exención o condonación de impuestos es el hecho que el gobierno o una ley excluye de la obligación de pago de algún impuesto a algún sujeto pasivo. Las exenciones fiscales deben regularse no solo en su establecimiento genérico, sino en sus condicionamientos y circunstancias en que procedan. Nuestra Constitución Federal prohíbe la exención de impuestos en el artículo 28, que en el texto original indicaba escuetamente: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidas las exenciones de impuestos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que el citado artículo se refiere a prohibiciones individuales, criterio con el que otros estudiosos no están tan de acuerdo. Las exenciones se otorgan no por beneficio particular, sino porque atienden alguna necesidad fundamental de algún grupo en específico o por alguna necesidad vital. Cae en el supuesto de esta situación los trabajadores de salario mínimo, que están exentos del pago de ISR. El principio de comodidad atiende a los plazos y fecha para el pago de impuestos, que deben ser prácticos y lo menos gravoso para el contribuyente. La tarea de pagar impuestos debe ser fácil de cumplir. Por ejemplo, los pagos provisionales que realizan las personas morales por concepto de ISR deben ser pagados a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. Entre la fecha de fin de mes y la fecha máxima de pago existen 17 días que la ley le otorga al contribuyente para hacer el cálculo del gravamen y estar en posibilidad de cumplir con este.
created using Powtoon.